Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? 20.000 exacto. Empezamos aquí La Máquina de Pensar en Radio Uruguay con Jorge Pozzi en controles de emisión, con el Flaco Germán en la puesta a punto. Amigos, una semana surtida, dijimos, caricaturas, cuentos, teatro y el Filba, que va a estar en Montevideo. Mañana vamos a estar con el director del Filba. Y ayer estuvimos hablando de dos obras de teatro, Hotel Blanco, de Sandra Macera, y Estigma, de Silvia Prida, que es una obra de teatro, pero que se presenta el libro, editado por Yao Gurú, este jueves a las 19 horas en la Biblioteca Nacional. Hoy vamos a hablar de caricaturas y le doy la bienvenida a Fermín Ontú Ombú. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Pablo? Fermín Ontú Ombú, un hombre que lleva en las caricaturas ¿cuánto tiempo? Y mucho tiempo ya, digo, yo trabajo en caricatura desde hace más o menos más de 30 años, desde el año 81 empecé a publicar en Uruguay en aquellos años, no tanto caricaturas, sino historietas, otras cosas, ¿no? Y al mismo tiempo trabajaba en publicidad y estudiaba pintura y estudiaba arquitectura, y bueno. ¿Y con quién estudiabas pintura? Estudié pintura con mi primer maestro importante fue Pepe Montes, que estamos hablando, yo tenía 15, 16 años, y él era un tipo de 44, 45 años y tenía un taller en Punta Gorda, al lado de la Plaza Virgilio, ahí una especie de cabañita muy linda que daba al mar en la vuelta hacia la Plaza Virgilio, donde tenía ese acantilado de la Plaza Virgilio. Y ahí tenía un taller y yo iba una o dos veces por semana a clases con él, a estudiar pintura. Y bueno, después seguí estudiando arquitectura, trabajaba en publicidad cuando era muy joven, en la publicidad vieja de la época que no había computadora. Que era todo a mano. Claro. Y empezaste a publicar en el 81, donde... Claro, digamos, y después, unos años después de eso, esto tardó en el 73, ¿no? Después pasé por facultad, hice algunos trabajos esporádicos, pero que tenían que ver con, por ejemplo, como yo era bueno en perspectiva, a veces los que entregaban carpetas te contrataban para hacer perspectiva. Gente mayor que vos, de la carrera, te contrataba para hacer perspectivas para la carpeta, ¿no? Claro. Entonces, y trabajé en publicidad también, y en el año 81 empezamos a publicar en Patatín y Patatán, que fue una revista de aquella época, equivalente a lo que era Charoná también en aquellos años. Era una revista que seguía la escolaridad de la escuela uruguaya, digamos, con los famosos hitos históricos como el nacimiento de Artigas, la batalla de las Piedras, y traía algunas otras notas, y nosotros ahí con Carlos Di Lorenzo, que era mi amigo ya en aquellos años, Dilo, hacíamos una adaptación de los cuentos de Juan el Zorro, de Serafín García para historieta, y hacíamos 2 páginas a color todas las semanas. Fue en el 81 que empezamos a trabajar, casi enseguida. Y decime, perdón que te interrumpa, ese trabajo nunca se editó en libro, porque digo, Don Juan se ha editado bastante. Sí. Verónica Leite ha hecho ¿no? muchas, sí. Sí, Verónica Leite, pero hay varias más. Renzo Baira creo que también. Sí, Renzo también lo hizo, sí. Y bueno, después hay tapas de muy lindos dibujos del Zorro. No, mira, en aquellos años, el Juan el Zorro que yo hice era el Juan el Zorro de Serafín García, que recogía el personaje popular, y lo que hacíamos con Dilo lo adaptaba, o sea, pelaba el texto que sobraba, digamos, y lo que iba ahí en dibujo, digamos, y hacíamos unos dibujos de los animales caricaturizados, no eran caricaturas de personas concretas, sino de los animales, ¿no? El tigre como humanizado, el zorro humanizado, el ñandú, el pulpero que era el tatú, y hacíamos 2 páginas semanales, que fue un trabajo bastante fuerte en esos años ahí, aunque no cobrábamos muchísima plata, pero era una cosa linda de hacer. A color. A color, 2 páginas a color. Y al mismo tiempo, poco tiempo después, en el 81, a través de un amigo, a través de Leo Maslía, justo que lo nombraste hace un rato, increíblemente, a través de Leo, que yo conocía, pero no mucho, pero lo conocía, conocí a Antonio de Avesíes, que todavía no había sacado ni El Dedo, ni lo que después fue Guambia. De Avesíes había sacado 2 revistas que se llamaron, tenía un plan que eran varias revistas, que iba a ser todo el abecedario, A, B, C, D, solo sacó A y B. Y Leo estuvo en la A y yo estuve en la B. Hice unos dibujos para la B y ahí lo conocí a Antonio, y después cuando Antonio fue redactor responsable de Opción, la revista del PDC, que era una especie de noticia chiquita, o sea, una especie de revista periodística. Sí, un semanario chiquito. Un semanario de formato pequeño, no era formato sábana. Ahí empecé a dibujar, junto con Dilo también, el manicero, que fue un personaje que también era un manicero que estaba en la esquina, que no vendía manía a nadie, que estaba ahí parado en la esquina. Que reflexionaba. Claro, y era que yo lo tenía como que era de Dilo o algo así, mirá vos. Sí, Dilo los guiones y yo los dibujos. Y vos dibujabas, mirá vos. Lo que pasa es que ahí sí hacíamos juntos un poco las dos cosas. Yo dibujaba, ¿no? Ahí la referencia a la política era muy tangencial, no te olvides que estábamos en plena dictadura, entonces no aparecía ningún político en particular, aparecían animales que representaban en alguna medida
la cosa política, pero... Y era medio abstracto. Muy abstracto, también, sí, y la gente... Reflexiones muy abstractas. Claro, sí, y la gente ponía cosas en eso como si creyendo que estábamos diciendo grandes cosas y capaz que no habíamos querido decir nada. Pero la gente como que estaba ávida de eso. Y después, desde 82, llega lo que es El Dedo, que, bueno, cierran la revista Opción por las guerras de las Malvinas y la clausuraron. Y ahí ya empezamos a pensar Conda Besíes y otros que eran un poco más grandes que nosotros, y otros compañeros como Miguel Casalás, Tunda Prada, también Osin, que después finalmente viajó a Israel, Hugo Barreto, que es un abogado laboralista hoy hace tiempo, Hugo Burel, que en aquel momento en aquella época dibujaba, y bueno, unos cuantos compañeros, Miguel Casalás, por supuesto también, nos fuimos juntando hasta armar lo que fue el número 1 del Dedo, que fue un éxito inesperado en julio del 82. Yo ya me estaba yendo para México porque ya había sacado pasaje, estaba sin trabajo hace meses en publicidad y me iba para México con mi ex mujer en aquel momento, y estuve el Dedo número 1, estuve el 2 acá y ya me fui para México en agosto del 82. Cuando vuelvo ya no existía más el Dedo, ya existía Guambia, o sea, en febrero del 83 clausuran del todo el Dedo y en junio del 83 sale Guambia y yo vuelvo en fines del principio del 85 vuelvo. O sea que estuviste como 3 años. 3 años casi en México. Sí. ¿Y que volviste porque no? No, volví porque quería volver al Uruguay, yo porque volví a la democracia, quería volver. Por la vuelta a la democracia. Claro, yo en realidad era muy joven y en México me fue muy bien. ¿Te fue bien? Sí, muy bien, sí, la verdad que sí. Yo creo que México me sirvió de mucho porque aprendí mucho, conocí gente macanuda, mayores todos que yo, que me dieron un espacio. ¿Qué quiere decir aprendí mucho? Aprendí el tipo de trabajo de lo que es la caricatura política, digamos, más que nada, ¿no? Porque México tiene una tradición de caricatura política muy fuerte, muy acendrada, que viene arrancando desde la época de la Revolución Mexicana hasta ahora. Grandes caricaturistas como Rogelio Naranjo, como Ríos, como Elio Flores, como Magú. Y bueno, yo los conocían todos mayores que yo en aquel momento. Yo era un tipo de menos de 30 años, yo era un tipo de 40 y pico. Un chileno que se llama José Palomo, que está de vuelta en México. Algún uruguayo también, como Carlos Palleiro, que está más que nada para el lado del diseño, ¿no? Palleiro, diseñador, ¿no? sí. Es diseñador más que humorista gráfico, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte, no enseguida, pero al tiempo de estar en México, entré a un diario ahí, empecé a trabajar en un diario todas las semanas. Y es un medio mucho más grande obviamente que y tiene mucho más oportunidades. Y ahora te va a ser entrenarse en caricatura política porque aquí no había habido campo de entrenamiento. No, porque no podía dibujar a nadie. No se podía dibujar a casi nadie. O había que ser muy sutil y no tan cortar tan grueso como se corta allá, ¿no? La única caricatura que tengo hecha antes de irme a México es justamente de Leo Lía, cuando sacó el disco segundo, creo que se llama, una caricatura de que salió una revista de un blanco, de un militante blanco que se llama Raúl Gadea, que sacó una revista que se llama Propuesta, y ahí hay una caricatura de Leo que yo hice en el año, antes en el 82. O sea, después de político no hice a nadie, porque obviamente en México sí, sin embargo, a pesar de ser extranjero, yo dibujé muchos políticos mexicanos, bueno, por supuesto era la época de Reagan en Estados Unidos, toda la presión sobre México para influir sobre Nicaragua y sobre los países centroamericanos, y la postura mexicana, que si bien desde dentro de México era considerado un gobierno de derecha, el PRI, el Miguel de la Madrid, era muy firme frente a Reagan en el sentido de mantenerse al margen y no intervenir en Centroamérica. Tanto en Cuba, que ya hace años que estaba con el régimen socialista de Cuba. Como que tenía relaciones exteriores muy progresistas, digamos. Sí, las relaciones exteriores de México con el PRI en aquellos años eran las relaciones exteriores donde el PRI defendía la independencia de América Latina frente a Estados Unidos. Y Reagan impresionaba mucho. Y bueno, todas esas cosas yo las tuve que dibujar ahí, algunas y otras no, pero digo, y también la política interna mexicana que tiene su complejidad también. Si bien en aquella época. Y no tuviste problema, porque digo, los mexicanos son muy nacionalistas de sí mismos y el tema de criticar, son muy, aparte, muy autoelogión. Claro, ¿no? Sabes que creo que directamente no tuve problema, pero yo me acuerdo que en aquella época vivía Quijano en México y yo tenía contacto con él de verlo seguido. Y me decía, no te metas con la política mexicana que no entendés nada, vos no entendés nada, la política mexicana es mucho más compleja. Pero no tuve ninguna reacción directa. Y seguramente capaz que los que veían mis dibujitos, que eran uno más entre muchos dibujantes de muchos diarios, no sabían que era uruguayo. Claro, no iban a saber que Bambú era un uruguayo. Claro. Pero lo que sí me pasó fue increíble con respecto a la caricatura más bien de corte cultural, fue que una vez para una revista que me contrataron, al poco tiempo de estar en la revista, en ese diario que yo estaba, te llamaban ofertas, se llovían ofertas de todos lados, a pesar de que había muchos caricaturistas en México, ¿no? Y me llamaban de la revista de Mexicana de Aviación, digamos, como si fuera el Pluma mexicano, para hacer dibujos. Ajá. El primer dibujo que tuve que hacer fue Cantinflas, y vos podés creer que fui hasta la sede de la oficina de Cantinflas de producción,
y me atendió un tipo muy cortés y todo, me dijo que ellos no daban fotos de Cantinflas, que solamente ellos controlaban las caricaturas de Cantinflas. Yo agarré y inconsciente salí para afuera y tuve el riesgo de agarrar y con una libretita ponerme a copiar unas fotos que había en la parte de entrada de la productora, ¿no? Había como una especie de cartel tipo cine, con muchas fotos de Cantinflas de joven, ya ahí hablando Cantinflas era viejo, ¿no? Pero fue raro, porque el tipo no me quería dar una sola foto de Cantinflas. Yo quería comprar una foto de Cantinflas y me dijo, no, Cantinflas la dominamos nosotros. La imagen de Cantinflas la manejamos nosotros, no la puede manejar más nadie. Y fue raro, me acuerdo de eso, como me contaste el tema de derecho de autor, un poco lo mismo, ¿no? Ah, bueno, no, el tema de derecho de autor. Todo esto es ombú, Fermín Ontú, porque y me interesaba hablar de esta trayectoria, porque te voy a hacer la pregunta que arranca esto, que es, ¿este es tu primer libro? No, en realidad no es mi primer libro estrictamente, digamos, censo, hablando estrictamente, no es. O sea, ahí Sabat hizo un prólogo muy lindo y muy cortito, donde pone como que si fuera el primer libro mío. Capaz que sí es el primer libro tan prolijo hecho, si querés. Él no lo había visto hecho, pero digo, es un libro que trae caricaturas, solo caricaturas de artistas, mujeres u hombres del Río de la Plata, y donde falta una cantidad de gente, por supuesto, hay solo agata 100 personas y falta una cantidad de gente que podría haber estado y no está. Digo, más que nada me basé en un dibujo que ya tenía y hice algunos nuevos. Pero digo, este libro no es el primer libro, porque yo hice un libro en México que se llamó El increíble viaje del Chapulín, que ese sí fue mi primer libro. ¿Y del Chapulín Colorado? No, era un Chapulín, ellos le llaman el Chapulín. Chapulín es un saltamonte. Nosotros le decimos Chapulín Colorado, queremos que es su personaje. Claro. Chapulín es saltamonte, como ellos se pueden decir. El mamboretá, digamos. Claro, eso no es mamboretá, es más chito, saltamonte. Un tipo que ellos los comen a veces en Chile, comen en tortillas el chapulín. Hay de diferentes tamaños, ¿no? Un saltamontes pequeño que tiene el chapulín, ¿no? Hay incluso en la estación de metro que se llama Chapultepec, ¿no? El castillo de Chapultepec, el símbolo de la estación de metro esa que todos los locos tienen muy interesante, porque como hay mucho analfabetismo, todo está hecho con símbolos, ¿no? Las calles, las estaciones de metro, el símbolo es un chapulín. Y bueno, yo lo que hice en mi historia es una historia muda, que la hice para la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, invitado por un chileno macanudo que se llama José Palomo, mayor que yo, y éramos 5 dibujantes, estaba Rogelio Naranjo, Carlos Zip, y Helio Flores, y yo y Palomo, cada uno hacía una historia. Y la historia, y lo que consistía en esas historias eran historias inventadas o no. En el caso de, por ejemplo, Naranjo hizo La abeja aragana de Oso Quiroga, la versión escrito el texto con los dibujos, ¿no? Zip hizo un yucateco, que lamentablemente murió en medio del proyecto, pero se terminó el libro igual. Hizo leyendas mayas, adaptadas a animales, adaptadas a historietas. Helio Flores es una especie de historieta que nunca vi, que siempre me quedé con ganas de verla porque es un gran dibujante, se llamaba El Infante Patatús o así. Palomo hizo una historia que fue la que me inspiró a mí, que se llama Matías y el pastel de fresa. Él en aquel momento tenía dos nenitos chicos que hoy deben ser tremendos hombres, Matías el más grande, y era un nene que se despertaba de noche, iba a la heladera a buscar una pedazo de torta y se creía que la heladera era un monstruo. Toda una historia muda, muy linda, desarrollada en como 30 páginas, 30 y pico de páginas. Y yo lo que hice fue lo mismo, agarrar una historia de un chapulín que viaja por el espacio, por el tiempo, para arriba de un globo, hasta llega hasta el espacio, encadenándose sucesivamente en sucesivas imágenes. Esos libros, sobre todo el Palomo y el mío, estaban hechos así sin palabras, con un fin específico, con el fin de alfabetizar a los niños, porque son libros, era para niños menores de 6 años, que pudieran ver la historia en imágenes y pudieran narrarla después o contarla. Para ayudar a escribir, digamos, para aprender a escribir. Para contar la historia, ¿no? Para ver una historia en imágenes y después trasladarla a la narración, ¿no? Y fueron una edición enorme, ya te digo, 40.000 libros cada uno de esos 5 que te dije. O sea, claro. Ese era tu primer libro. Después hubo otros, el Manicero, hubo Histeria Patria, el Manicero, que os hablabas de Dilo hace un poco, que salió en el año 2007 por ahí, o 2008, con fondos concursables también, pero en la parte de relato gráfico. Este proyecto tuvo el apoyo de fondos concursables en la parte de artes visuales, porque consta de 3 exposiciones más el libro. El libro viene a ser como el catálogo de las exposiciones. Que sería el catálogo de esas 3 exposiciones que van a ocurrir, 2 en el interior, en Salto, en San José. Ya tuvo en San José, y ahora va a ocurrir Salto, y después en Montevideo al final. Al final en Montevideo. No, y aparte creo que este libro es importante porque de alguna forma te viste obligado a seleccionar de un abanico muy, pero muy grande, un muestrario. Si esto fuera un muestrario de pintura, hay que elegir, creo que hablas de 100, ¿no? Claro, casi 100, ¿no? Y
ahí además está acotado porque son solo rioplatenses, salvo Vinicio de Morales, que nació en Río de Janeiro. Digo, hubo una acotación, no, fue un proyecto. Es por el título, Me río de la Plata. Es más que nada la idea, cuando Pincho Casanova y Macarena Montañez me invitaron a participar en esta idea de hacer un libro y unas exposiciones, yo inventé este proyecto, que es el nombre, Me río de la Plata, y que iban a ser para acotarlo, porque obviamente yo tengo caricaturas de Edgar Allan Poe, de Virginia Woolf o de Hemingway. Acá no, acá se trataba de que fueran rioplatenses, pues en la tapa está obviamente Gardel, que no puede ser más que un rioplatense, y adentro hay desde Benedetti, Galeano, Marosa, Lebrero, Jaime Ross, Spinetta, Charly García. Leo Maslía, que es la más antigua, esa no. Esa que está ahí no, es posterior, es de brecha, pero la que yo te contaba no está ahí. Es y la de al lado, Atahualpa Yupanqui, yo qué sé, muchas son de brecha, unas cuantas, la Coloso en el País Cultural, esas dos son de brecha, por ejemplo, las dos Benedetti. Cuando sale el disco de Serrat, El Sur también existe, y después cuando muere Benedetti, esas son del Lebrero. La página de, esta es del Cultural, creo. Esa cuando muere el Lebrero, sí. Y la de al lado es mucho antes, para un boceto que no salió. Esto no salió. No salió, es un boceto. Hay algunos que son bocetos. Y pregunta, ¿y por qué? Porque digo, ahora voy a hacer el cuento de cómo me enteré o cómo pude acceder, gracias a un amigo tuyo que está aquí, ¿no? Sí. Que es Álvaro Rodríguez. Déjame contar la historia a los amigos de La Máquina de Pensar, porque esto lo conté cuando estuvimos en Todos Somos Raros, que es este evento que hicimos en un brindis por Marosa y por Lebrero, fue el 28 de agosto, el jueves 28 de agosto. Para decorar el Deshoras, el Café Deshoras, mi idea era poner dos caricaturas, una de Lebrero y una de Marosa, y bueno, lo llamé a Ombú por teléfono, le pedí, y él me dijo, mira, te paso el libro y vos lo escaneás el que quiera. Y yo dije, escanear, bueno, el libro, no sé qué. Y fui con este libro, que es un libro hermoso, con todas estas caricaturas que ahora estamos conversando, de Elmira, bueno, Armonia Sommer, bueno, un montón de gente, Morosoli, Florencio Sánchez y Mateo, y todas estas son caricaturas que hay. Y fui a un lugar, a una fotocopiadora, y le pedí al muchacho del mostrador, quiero escanear dos dibujos de acá, que incluso no estaba decidido por cuál es Marosa, ¿no? No estaba, no me decía. El de color de blanco y negro. Exacto, porque uno, el de color me había dicho, pero y el muchacho me dice, no te lo voy a escanear. Pero, ¿y por qué? Dice, por derecho de autor, esto es de Ombú. Y yo le dije, pero yo, ahí medio que me reí, me tenté, dije, pero yo tengo el permiso de Ombú. Digo, es más, si tuviera el teléfono lo llamaba, pero no puedo llamar, ¿no? Tengo la autorización, empecé a contar, vamos a hacer una cosa, no sé qué, no sé cuánto, y él me miraba seriamente, muy seriamente, muy serio, y en un momento me dijo, bueno, pero igual no lo vamos a escanear. Y dice, porque yo tengo el archivo digital, yo fui el que hice este libro, yo lo tengo todo escaneado. Dice, pasá a la computadora y yo aluciné y elegí el que vos quieras. Y contaste cosas que no había en el libro. Y en la computadora empecé a decir, pero ese caricatura del Lebrero, hay como 5, dice, porque él, Ombú tuvo que elegir algunas y esas quedaron afuera. Y había una que me encantó, digo, bueno, está. Y ya en vez de hacer 2 caricaturas, como era tan barato y estaba tan bien, hice 4 caricaturas, 2 de Marosa y 2 de Lebrero, que quedó espectacular ahí en el fondo, menos mal porque aparte por el tamaño era mejor con 4. Y este muchacho me dijo después, se llama Álvaro Rodríguez y es el encargado digitalizó todo el libro. Claro, sí, es difícil el trabajo, porque vos tenés que ahí, los que son blanco y negro, dejar los fondos blancos, limpiar, si hay una manchita de corrector, por ejemplo, el original. En la tapa no, viste que la tapa tiene un color amarillito, dejamos el color, no es igual, ¿no? Pero hay retoques ahí blancos que quedan en el original. Y los él me dijo, por ejemplo, que él, por ejemplo, hay bases, digamos, son dibujos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, que él quería que no se notara, claro, digamos, el fondo, y vos me decís, vos no te importaba que se notara, ¿no? O sea, y después algo me sirvió a mí increíblemente, porque lo primero que tuve, la primera sensación, digo, pero atención que yo no sé nada de esto, ¿no? Es este libro parece que está como mal cortado. Porque estamos cerca del borde de algunos dibujos. Exacto, porque los dibujos están cortados, entonces sobre todo en uno me molestó, que era en el de Marosa.
Ahora te lo voy a mostrar. ¿El de Manosa de blanco y negro? No, el de rojo, ahora acá. Arriba. Porque esa está sí. un poco cercenado, No, pero es así, y entonces me me dice, pero es que el dibujo es así, porque Ombú dibuja y no le importa si el trazo va por arriba, digamos, va por fuera del papel, no le importa. Y me empezó a mostrar, esto está todo... Porque si no sería un error mío, dice, ¿no? Claro, que se comió una parte del dibujo. Exacto, quiere decir que rebanó, por ejemplo, un pedazo de la cabellera de Marosa, ¿no? Sí, es así, claro. O con otros también, me pareció. Sí. Y es que vos es parte de tu... No, a veces, claro, uso el papel hasta el borde, hasta donde da el borde, hasta el borde del papel. Y más. Claro, sí. En el caso de este, más te pasa del borde. Sí, no, sí, termina ahí el dibujo en la parte de arriba del papel, digamos. Ajá. Y eso igual es parte, digamos, de tu claro. estilo. Sí. ¿No? Sí. Bueno, ese Mercedes pasa lo mismo también. Sí, exacto. Está como al borde. Está como al borde y parece, uno se queda la duda si en otros no tanto. Si está cortado, ¿no? Algunos otros están bien centrados. Sí. Pero es parte... Ahí el pese que más me cañó fue ese es Borges, digamos. Es Bioy Casares y Borges. Ahí fue un problema el tema de las computadoras. De mirar en la computadora, porque lo vimos en la computadora y quedaba la computadora, pero nos dimos cuenta que impreso iba a ser complicado abrir el libro para que se viera la mitad de cada cara. Bueno, eso es lo que... Hubiera sido mejor ponerlo contra un costado, en realidad. Eso es lo que yo le dije en este libro y en otros libros, digamos, es que cuando el dibujo abarca 2 páginas, la encuadernación no siempre... No, acá es precisa, está bien la encuadernación, pero igual se dificulta ver las 2 caras. Esta mitad es Bioy Casares y la otra mitad es Borges, ¿no? Claro, ahí ya macañamos, teníamos que haberlo traído para acá, para este lado. No, hay otros también en que hay menos porque trató la cara entera de Vinicius. De Vinicius. No, esto me gustaría explicarle a los amigos de La Máquina de Pensar, porque ¿qué pasa? ¿Qué quisiste hacer aquí? Quiso hacer la mitad de la cara de Borges con la mitad de la cara de Bioy Casares, porque ellos dos tenían un escritor, un seudónimo en común, que era H. Bustos Domecq. Después tuvieron otro también, que se llamaba Suárez Lynch, pero Bustos Domecq es el más famoso, porque tiene como 2 o 3 libros, que están totalmente olvidados, pero que vale la pena leer, a mí me gustan muchos, y la idea es que se genera un tercer escritor. Sí, claro. No es ni Borges, ni Bioy Casares. que alguien dijo que era Biorges en algún momento, ¿no? Sí. Un escritor medio extraño. Y vos lo que hiciste... Claro, el dibujo que yo hice para el cultural era la mitad de la cara de la derecha Bioy y la mitad de la izquierda Borges, pero ahí, ya te digo, un problema de verlo en pantalla, lo pusimos en pantalla, las 2 páginas enfrentadas, y en pantalla no te das cuenta de que cuando el libro se vaya a abrir, eso no se va a ver tan fácil. Claro, porque hay que abrirlo. Claro. Muy bien, Fermín, Ombú, esperamos un momento, vamos a una pausa, amigos, y después de la pausa seguimos aquí conversando en La Máquina de Pensar con Ombú y sus caricaturas, este libro que se llama Me Río de la Plata, creadores desde aquí hacia el mundo. Estamos aquí conversando, amigos, con Fermín Ontú, con Ombú, en torno a Me Río de la Plata. Es un libro que ganó los fondos concursables, es un proyecto en realidad, que son 3 exposiciones, 2 en el interior, una en San José, otra en Salto, que hay que decir cuándo, porque los amigos de Salto que nos escuchan, el 19 de septiembre se inaugura en Salto. 19 de septiembre va a estar unos 20 días en Salto. Bueno, ahí tienen la posibilidad de ver, están todos los originales. No, que te contaba recién, son solo 40 originales que estuvieron en San José. Son bastantes, sí. El libro son 90 y pico, 100, pero acá hay 40 elegidos enmarcados que estuvieron en San José, ahora vienen a Montevideo y van a Salto de vuelta por ahí por el 15 para montar la exposición unos días antes, y después en fines de octubre, después de las elecciones, casi seguro el 30 o 31, capaz que un poquito más, algún original más porque hay más espacio, en Fundación Unión. Va a haber 50, 45 dibujos ahí de los que están en el libro. Sí, en Fundación Unión, bueno, tampoco hay tanto espacio. No, en la parte de adelante voy a estar. La parte de adelante, claro. No todo entero, ¿no? Está bárbaro. Es grande, sí. Es grande. Sí, los formatos de los dibujos no son muy grandes porque no te olvides que, justamente lo que hablábamos del tema hoy de escanear, cuando vos tenés que tener un dibujo para escanear en una redacción de una revista, o así, no podés ir a tamaños gigantescos, ¿no? Casi todos los dibujos estos que están en la exposición no exceden de los 40 por 50. Ahora, te digo un detalle que me pasó, digamos que eso es una cuestión de impacto, de impresión, de sensibilidad, es que nosotros lo estábamos eligiendo en la computadora con este muchacho, con Álvaro Rodríguez, ¿no? Sí. Y bueno, me dijo, elegimos esto, lo imprimimos. Y yo lo acompañé hasta la impresora, grande fotocopiadora que sale, y cuando sale
el Claro, dibujo sí. te cae de espalda, No, digamos. sí, O sea, sí. el tamaño importa O sea, mucho, ¿no? como O sea, decía aquella película, el cuando, tamaño sí importa. sí, cuando sale Marosa ahí rojo y un tamaño grande, digo, Sí, sí, digo, sí. hay un impacto mucho más grande. Parece que agarra presencia, Claro. e incluso en el de Marosa, que solamente está sin ningún color, que El blanco y negro, sí. también agarra mucha fuerza. Fíjate que ahí en el libro tenés vos un dibujo que ahora en la Academia Nacional de Letras lo tienen. Ellos me pidieron que se lo cediera y yo encantado le hice. Me encargué de supervisar el ploteo, que lo hicieron de Julio Herrera, sí, que lo has visto, es uno que está acá, mirá. Sí. Está este dibujo que el original no es mucho más grande que esto, o sea, parecido a esto, porque está hecho con lápiz de color. Esto, imagínate, este ancho en lugar de lo que tiene acá, que tenga 50, 60 centímetros. Claro, Digo, claro, es otra claro, historia. claro. Ahí, digo, pregunta, porque vos tuviste que seleccionar, obviamente tenés muchísimos dibujos, tenés mucha obra. La pregunta es, a mí me da la impresión, pero digo, te pregunto obviamente, que tuviste que te viste más inclinado a elegir por técnicas que por el dibujo y no por las personalidades, o tienen que ver las personalidades. Un poco las dos cosas, ¿sabes? Mira, yo digo, como hablamos hace un rato también fuera de micrófonos, viste que al final las últimas, las dos penúltimas páginas, antes de los créditos, con páginas amarillitas están un índice de láminas. Claro, un índice de las láminas, está todo el número de páginas, la persona que está retratada o dibujada, el año de nacimiento, si sigue vivo, y el año de nacimiento y muerte, si esa persona murió, y al lado la técnica que está hecho el dibujo. Eso no fue exprofeso, si querés, el orden y la cantidad de personas que pusimos y el orden que están puestas tuvo que ver con un trabajo que hicimos con Pincho Casanova, sobre todo el editor junto conmigo del libro, el que dio la idea de diseño del libro. Después el gordo Rodolfo Fuentes le dio el puntillazo final, pero la idea de concepto del libro fue, en muchos casos tuvo que ver una cosa con la otra. O sea, primero arrancamos con Sabat porque el prólogo de Sabat, y Sabat es un maestro tremendo. Y después, aparte vos lo reconocés como maestro tuyo. Sí, aunque no me dio clases nunca, pero lo miro mucho. Por supuesto. ¿No? Pero después, por ejemplo, Pancho? También, Pancho Graves también, y ni hablar, en el caso de uruguayo estamos hablando, ¿no? Domingo Ferreira, que sigue acá en la vuelta y no dibuja caricaturas y es un gran dibujante, por ejemplo, para mí, ¿no? Y hay muchos. Entonces, ya digo, la seguidilla de imágenes, y no iba tanto por el lado de la técnica, sino que muchas veces era por el lado de la empatía entre un personaje y otro. Por ejemplo, Marosa y Borges, capaz que son seres muy distintos entre sí, pero ahí lo que pensamos era el color y el blanco y negro. En el caso de Leo y Atahualpa lo mismo. Extraordinario, la de Atahualpa está notable. O las dos de Benedetti, una color y otra con blanco y negro, o cuando están Felisberto y, bueno, las tres, digamos, que hay ahí de Lebrero, o sea, un Barlota con lentes y un Barlota sin lentes y Barlota con lentes. Por ejemplo, murió, esta ¿no? a mí no me decía demasiado, que es no, lo que Barlota con Barlota, es decir, Mario Lebrero con la cabeza tenía otro Lebrero. Sí, pero como si fuera el dibujo, ¿viste el cuadro de Frida Kahlo que tiene en la frente a Fidio Rivero? Hay un famoso Fidio Rivera, famoso cuadro de ella, es un poco esa idea. No, digo, ahora está, el dibujo es un boceto casi sin acabar. Es un boceto, pero ahí yo pensé, digo, él lo eligió por la técnica, pensé yo, porque digo, en este caso, como vi la computadora, vi que había como 5 o 6 de Lebrero, y digo, y todos diferentes, ¿no? El interés de poner eso pasaba por el lado de que era el más distinto a los otros, o sea, en el sentido, y que estaba mucho más acabado el que está enfrente, o sea, que digamos, el redondo es el que está a la derecha, y el otro es una especie de boceto. Pasa lo mismo con este de Felisberto y Cortázar. El Cortázar que está a la derecha, yo lo usé finalmente, pero el Felisberto que está a la izquierda es un dibujo que deseché, que no fue. Por eso opté por publicar ese dibujo en el libro. Y pregunta, entonces, ¿por qué publicar uno que es boceto, que no llegó a cuajar? Claro, lo que pasa es que eso es, cuando vos entregás el dibujo, nunca a veces te puedes equivocar, vos entregás lo que te parece. Si vos pero para vos esto estaba terminado, el de Filiberto, digo, ¿no? Sí, pero yo hice otro, que ese no me convencía, hice otros dos más. Seguí un poquito más adelante, vas a ver que hay un Filiberto, ahí nomás, casi enseguida, ahí, Filiberto Netti. Ese Filiberto se había publicado, está como concebido como una unidad del dibujo. El siguiente, la página siguiente. No, aparte de este Filiberto, digo, del 87. Estamos en un radio, pero quiero decir, déjame decir por lo menos que en general, y eso lo vimos acá cuando estuvimos hablando de las caricaturas con Jaime Clara, Marcos Ibarra, de esta exposición que hay en Fundación Unión, que vos también estás, en general, casi siempre, se hace la caricatura del Felisberto joven y flaco, sí, no gordito, no del final, que es más gordo y sobre todo
un hombre mucho más triste. Claro, más cara de triste, sí. Y por eso yo Bueno, creo que los dibujantes no quieren dibujar el último. Hay un cuadro de Carmelo Darzado Sí, que es lo un muestra. año Sí, antes sí, sí. y se ve un hombre Las que cejas está, negras, la cara está gorda. desgastado, Sí, sí, aparte, sí. ¿no? Muy. Bueno, ahí en la página siguiente, ese Filiberto que tenés es totalmente inédito, y ahí dice abajo, boceto del 97, está con la famosa espía española Sí. soviética, digamos, Sí, África Las Heras, que es un personaje inventado, porque yo no se conocía la cara de ella. Después vi fotos de ella, pero ahí no había visto ninguna foto yo. O sea que el Filiberto sí está hecho más o menos como era él. Pero ella está ahí puesta con una especie de piano en las nalgas. Y aparte te anticipaste porque también está hecha como si fuera un maniquí. Digamos. En alguna medida es una especie de maniquí. Y tiene que ver con los maniquíes de las hortensias. Claro, y tiene digamos, tatuado la hoz y el martillo en el brazo, lo que sea. El Lonetti sí salió publicado y es una pose más característica. Bueno, el pucho, digo, ¿no? honestamente, yo te lo dije acá hace un par de años, obviamente vos no te vas a acordar, que tenés una serie de caricaturas de Lonetti que a mí me encantan, me fascinan, pero no estas que están acá. Bueno, y fíjate que hay cuatro. Has hecho mucho de Donetti, Donetti, has hecho mucho sí, Donetti, ¿no? He hecho como 10 caricaturas. Sí, yo me acuerdo que yo trabajaba en una revista barrial y me acuerdo haber elegido y digo, qué bueno poder ahí. Digo, ahí no pagamos derecho de autor de nada y poder fotocopiarlo y sacarlo en esa revista. Claro, fíjate que en este libro hay más o menos 4 Donettis mínimo, 3 Filiberto, 2 Cortázar, 2 Pichuco, 3 Mateo. Hay varios que se repiten, ¿no? Sí, y no es sí, por, sí. vos me preguntabas de la empatía con el personaje, o 2 Discépolos que nunca fueron publicados. Los 2 Discépolos que están no fueron publicados. El Mateo ese que vos tenés ahí, los 3 Mateos que hay un Mateo y Cabrera que no fue publicado nunca, pero 2 Mateos que sí fueron publicados. Con este Mateo has tenido problemas porque lo has visto, ese sí, seguimos con el derecho de autor, parece el tema con No, claro, lo que me pasó con ese Mateo fue muy cómico porque en camisetas. Ya me venían diciendo, mirá que en el fin de Villaviar hay un loco que vende camisetas con tu Mateo, vos tenés que ver con ese negocio, yo no tengo ni idea de quién es el que está haciendo eso fue hace tiempo, ¿no? Pero hace poco iba con Etel, mi novia, iba caminando por la Feria de Narvaja y me topo con un gurí joven pobre que tiene una camiseta blanca o roja con el dibujo mío de Mateo impreso arriba. Entonces, yo me paro y le digo, no le pregunté cuánto costaba la camiseta, pero dije, ¿y quién? Que habían borrado la firma, porque la firma está muy finita ahí, pero la habían borrado. Yo, ¿de dónde sacaron ese dibujo usted para imprimir esa camiseta? Y él me dice, no, porque el que las hace es amigo del novio de la hija. Me dice algo así. Sí. Digo, no puede ser porque mi hija, ni mamá, o sea, la conozco a mi hija, no es porque la hace millonaria, digo, pero ni loca te hubiera dejado usar la criatura de Mateo mía para... Entonces el tipo se usó como loco y yo más, porque me puse salado, me puse pesado. Y le dije, bueno, vos esto no sé cuánto vas a vender, pero no vas a vender millones, le dije como Bob Marley o como John Lennon, pero porque Mateo es muy nuestro y lamentablemente, a pesar de lo creativo que era y a pesar de su triste final y su vida, lamentablemente queda circunscrito a un ámbito nuestro, capaz que en Argentina un poquito también, pero no es lo mismo que un... No, Jim Morrison, sí, de acuerdo, sí. No tuvo la suerte que la fama lo extendiera por el mundo. Entonces yo le digo, está todo bien con las camisetas, haz las camisetas que quieras, pero vos sabés bien que la camiseta el dibujo es mío, le digo, no es de cualquiera. Y el tipo se quedó medio mal, el pobre gurí joven ahí, escuchándome, porque yo realmente me exasperó, ¿entendés? Que con ese esparpajo la levantaron del diario, ni siquiera de este libro, porque este libro está mejor impresa. Claro. La levantaron del diario y estaba como quemado, ¿viste? Cuando se quema una foto que queda negro. Es que es muy difícil también esta para camiseta. Todos los grises que tienen no saben. Es muy difícil imaginarla porque se trata de... un detalle de las técnicas, digo, no vamos a seguir hablando porque da para hablar mucho. Tenés una de Bas Ferreira, por ejemplo, que es creo que es acuarela nada más. Sí, es una acuarela con grisados de una acuarela que un tipo de tinta Ecoline que ya no viene mucho más, lamentablemente. Es una tinta de tipo acuarela que viene en frasquitos. Y que figuraba Ecoline y no sabía que era Ecoline. Un tipo de tinta que la fabrican en Holanda, fabricaban la marca Talens, que es una especie de acuarela líquida, pero que tiene mucho, no es una tinta que tiene mucho pigmento, muy fuerte el color. Pero a la vez está como muy aguada aquí. Claro, porque está trabajada con mucha agua. Extremadamente aguada y a mí da la sensación de que... Se ve la mancha como el agua ahí, ¿no? Como el agua. No, pero aparte da la sensación de que tuviste que hacer esto de un solo trazo prácticamente, una cosa muy rápida. Sí, pasa eso. Por eso te decía, como me preguntabas hoy, yo a veces hago varios dibujos y después elijo cuál llevo, ¿entendés? No me detengo a corregir uno, ¿entendés? Claro, porque en este caso se nota que es una cosa que tuvo que ser una mancha que claro, pero capaz que no sé cuántos hice antes o eso fue de primera, manipulada para que eso sea exactamente la cara de Bas Ferreira, que para mí está excelente, pero varían mucho. La de Villetti se ha hecho a lápiz, por ejemplo. Yo te lo he preguntado otras veces, porque vos varías no solamente en las técnicas, digamos, de con qué lo haces, ¿no?
sino que me da la impresión, y yo te lo había dicho la otra vez, de que fueran como dos estilos distintos. A veces son como con volumen cuadriculados, digamos, ¿no? Geométricos, y otras veces no tiene nada que ver. Por ejemplo, de Olmedo, por ejemplo, ¿no? Eso fue cuando murió Olmedo. Que es sí, como unas cosas casi puntillistas. Ahí digamos, ¿no? Claro, ahí usaba tipo pluma o rapiograf, ¿no? Algo muy... Claro, a veces las técnicas cambian de acuerdo a los años. Vos fíjate que muchas de color que están hechas en este libro fueron hechas a partir de que se empezó a publicar en color la tapa del Cultural, por ejemplo. Y que antes esa, por ejemplo, la idea Vilariño. Idea Vilariño está trabajada tinta primero, todo tinta. Y esto salió en el Cultural, sí, digamos. en el Cultural, sí. Sin embargo, yo me acuerdo y cómo lo reproducía, sí. Además, pero acá pega mucho más, ¿no? O sea, que acá impresiona más, me parece. Que por el que papel. Y no sé, porque está más grande también. Puede ¿no? ser, sí. El tema yo también estoy muy contenta con eso, con el papel, con la producción. Se portaron muy bien Macarena y Pincho, porque hicieron toda la parte, digamos, difícil, ardua de hablar con la imprenta, de marcarles el paso, de que la imprenta Imprimex cumplió muy bien su trabajo. Digo, nos pusieron un papel más pesado para que no se transparentara el color. En este libro es importante que no se transparente el color que está atrás, ¿no? Porque si vos tenés 2 páginas color, una detrás de otra, y no tiene un buen papel de gramaje, que no incida en el color de lo que hay atrás, claro. Sobre todo en el reverso, claro. Exacto, tiene que ser un blanco es un blanco mate bien blanco, ¿no? Lo que vos decías hoy más temprano, el encastre de las dobleces está muy bien hecho. O sea, ahora, perdóname, en la Fundación Unión vos tenés una de Felisberto y Cortázar que están vinculados, están como en el mismo, ¿no? Sí, están los 4 juntos. Que no son las que están acá, obviamente, son otra cosa, ¿no? Ahí, ¿sabés qué? Ahí los originales, por ejemplo, los he perdido. Peor que te los usen, perder los originales. Ahí algunos están perdidos los originales. En ese caso el original lo tiene Fernando Cabrera. En el está en buen poder, sí. Y acá lo pusiste atravesado también porque... el dibujo es así juntos. Si vos lo abrís, yo pensé que eran dos dibujos Cabrera bien, ellos te acordás que tocaron juntos. Sí, me acuerdo, claro. Bueno, y esa la tiene el original, lo tiene Fernando. Digo, bueno, muchas otras las tengo yo, por supuesto, casi todas. Y después algunas me han desaparecido, lamentablemente. Pregunta, y así, ya para seguir cerrando, ¿no se te ocurrió hacer como postales? He hecho algunas postales, a ver si justo hoy pasé por la tienda del Solís, que soy muy amigo de los Mendizábal, de Marcelo y Martín, que tuvieron a bien, le damos unas postales para ellos, y otras librerías, ahí en Narrador de Federico Arrey, en Positos. Hay en Purpuria, que queda arriba del subte, ahí también hay. Sí, ahí en la plaza de Entrevero. No son estrictamente de acá de este libro, son postales de dibujos míos. Algunos, casi muchos son de este libro, creo. Atahualpa, Onetti. Pero y hay otras que vamos a llevar en breve, que son de escritores de otras partes del mundo, ¿no? Como Edgar Allan Poe, como Virginia Woolf, como Flannery O'Connor, como yo que sé, otro dibujo. Está bien, eso va a quedar para otro libro que yo pensé también, en algún momento Ombú podría hacer un libro dedicado solo a escritores. Y otro dedicado solo a músicos, ¿no? Se podría hacer. O a pintores. Y a pintores también. Bueno, Bud, quiero decirte que ahora, esto que no hacemos nunca en este programa, porque somos muy para atrás, muy atrasados, pero en el tema de la tecnología, por Facebook me dice Martín Dalto, de allá de Bella Unión. Martín Dalto es un escritor, es un DJ, es un hombre de cultura que supo ser columnista de Sopa de Letras. Dice, tengo cientos de miles de millas acumuladas de escuchar radio, y es la primera vez que escucho una entrevista a Ombú. Grande, gracias. Bueno, un abrazo grande para Bella Unión y para Salto, para Salto y Artigas en Bella Unión. Pero aparte de la gente de Bella Unión, ahí Martín Dalto se puede acercar perfectamente además, a Salto. Martín, te digo esta exposición no se termina este año. El año que viene tenemos ganas de hacer más, alguna en Argentina si se puede, en Rosario y en otra parte del Uruguay. Bueno, te digo, también la gente de Bella Unión se mueve muchísimo, Martín, y hay mucha gente ahí como el Beto Moraes que se mueve mucho en cultura. También pueden de repente solicitar que vaya a la exposición, ¿no? Por supuesto. Podría ser, ¿no? El ministerio se arregla y vamos. Está bueno, Martín, cualquier cosa nos comunicás con nosotros y nosotros te contactamos con Ombú. Amigos, gracias Ombú por estar acá. Está hecha la presentación. Este libro obviamente se vende también. Está en las librerías, se vende en las librerías, Me Río de la Plata, y bueno, se ve, yo ya lo había visto antes. Sí, está bien, la sonrisa de Gardel, que es la sonrisa, Gardel está como Mona Lisa, ¿no? Sí. Es la sonrisa nuestra, ¿no? Claro. Gracias por estar acá, Che. Bueno, gracias. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar, saben que al comienzo del programa les anuncié, y ayer también, que íbamos a hablar de caricaturas, de cuentos, de teatro. Estamos cumpliendo la palabra. Ahora no sé si la vamos a cumplir tanto, porque no sé si vamos a hablar de cuentos o de novelas con Claudia Mengual. ¿Cómo andas, Claudia?
¿Cómo andás, Pablo? Bien. Con este día y esta noche tan brutales que hemos tenido. Ideales para escuchar radio. Sí, claro, lindísimo. Mira, tiene su encanto la lluvia y también hay que tratar de buscar la parte buena, pero complica un poquito las cosas. Un poco. Los imprecisos límites entre el cuento y la novela. Sí. ¿Qué es eso? Esto es primero una invitación que le vamos a hacer a tu audiencia para este jueves a las 19:30 en Fundación FUCAC, en 18 y Pablo de María, y allí vamos a juntarnos con Luis Fernando Iglesias. La excusa es un poquito presentar, una presentación cruzada. Exacto. Yo voy a presentar la primera novela que escribió Luis Fernando, que se llama El hombre que despertaba. Luis Fernando ha escrito cuentos y publicado cuentos, pero esta es su primera novela. Y Luis Fernando va a presentar mi primer volumen de cuentos, que se llama El rap de la morgue. Exacto. Entonces era gracioso porque era algo así como un cuentista... presenta su primera novela y una novelista presenta su primer volumen de cuentos. Pero la verdad, Pablo, nosotros sería ridículo y muy poco creíble, me parece, para la gente que fuéramos a hacer una presentación convencional y a tirarnos flores uno al otro. Lo que yo creo que sí debemos hacer es hablar de la novela y del cuento, esa discusión que nunca está cerrada, sobre la que se ha escrito y dicho tanto, y cada escritor tiene su teoría, sí, sin duda. Y sobre todo contar por qué uno a veces escribe una novela y por qué uno otras veces escribe un cuento. Narrar una historia, en realidad el título es Narrar una historia, los imprecisos límites entre el cuento y la novela, cuando un cuento se deriva para una novela, en fin. Hay que decir un detalle, que la novela de Luis Fernando Iglesias, El hombre que despertaba, era, ¿no? Sí. Fue primer premio en inéditos del MEC, ¿no? Sí, ahí está, exactamente. Y otro detalle que no es menor, digamos que tu primer libro de cuentos fue editado en Estados Unidos. Sí, fue editado por una editorial que está radicada en Miami. Primero había que conseguirlo por internet y ahora lo han hecho una importación para traerlo a Uruguay. Hay que decir que yo he escrito cuentos desde el principio y los había publicado, pero estaban todos dispersos, incluso estaban traducidos en antologías en Alemania, en Francia, en distintas partes de América, pero lo que no tenía era un volumen que juntara algunos de esos cuentos. Así que ahí hay nueve cuentos que tienen algunos entre sí 10 o 12 años de diferencia, de distancia, con lo cual también hay espero yo una evolución, pero por lo menos una escritura distinta, una textura distinta entre algunos y otros. Hay que decir que con su labor de cuentista fue como conocí yo a Claudia Mengual, ¿no? Habías ganado un premio ahí en un concurso que habíamos hecho en Facultad de Derecho, yo trabajaba en Facultad de Derecho y ahí iba Claudia Mengual, que también se publicaba en unos boletines, en un librito muy corto, muy chico. Claro, ese cuento está en esta antología, Pablo. Boca de Tormenta. Boca de Tormenta. Y fíjate que ese cuento lo han traducido al alemán, al francés, y estamos hablando, yo creo, de hace más de 10 años. Sí, seguramente. Esto debe haber sido del 2002 o algo así, 2003. Claro. Bueno, ese cuento convive en esa antología con el que da nombre al volumen, que es El rap de la morgue, que es un cuento escrito el año pasado. Por eso digo que a mí también me gusta ver esos 9 cuentos juntos, que tienen como eje temático la muerte, aunque yo digo al principio que en realidad celebran la vida, hablar de la muerte como celebración de la vida, pero también para mí es interesante ver las distintas etapas de mi escritura a lo largo de la última década. Y entonces la idea es, de alguna forma, obviamente Luis Fernando Iglesias es un hombre que no solo es cuentista, sino que realmente le apasiona el género del cuento, es un lector de cuentos, va a presentar o va a analizar tu libro, ¿no? Porque en realidad en este caso son impresiones del lector, y vos vas a analizar o vas a decir tus impresiones de El hombre que despertaba. Sí, y nos vamos a hacer preguntas. Y va a estar Jaime Clara, ¿no? Lo mencionamos. Y va a estar Jaime Clara. Que fue Jaime Clara el que me dijo, ¿por qué no les invitás a Claudia para hablar de esto? Mirá, bueno, Jaime, impresionante, Jaime Clara. Tiene un oficio que es presentador de libros, sí. Yo me había jurado, porque lo quiero mucho, nunca pedirle que me presentara un libro, porque lo consideraba pobre, como una afrenta, pero realmente está bien, es la persona que debe estar, porque nos conoce a los dos, nos ha leído a los dos. En las preguntas que queremos discutir y charlar con la gente es, por ejemplo,
ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué la novela tiene tanto prestigio frente al cuento? Porque hay escritores que sienten que si no escriben una novela quedan como en una especie de categoría B. Exacto. Lo cual yo creo que es un error. Pensemos Sí, es un error, Pensemos en Borges, que sí. es un cuentista. ¿Y por qué pasa que las editoriales, y ahora mirando a las editoriales como empresas, tienen también una preferencia por la novela? Parece una contradicción en este momento de vértigo y de vida rápida. Parece una contradicción que los lectores estén buscando más lecturas de largo aliento y no lecturas de pronto media hora. Sin embargo, la novela se vende más que el cuento. No, y es lo que, no solo aparentemente se vende más que el cuento, sino que las editoriales están promoviendo novelas de 600, de 700, de 800 es que páginas. nos volvimos al siglo XIX. Cada vez tiene que ser más ciclópea. Ayer el lunes estábamos conversando con una editora y una escritora argentina de Buenos Aires, de Ediciones Outsider. ¿Y por qué? Porque se postulan ellos como la primera editorial digital, ¿no? De ebook solamente, que van a publicar exclusivamente cuentos. Bien. Entonces, me parece una jugada inteligentísima, me parece algo como decir esto falta y nadie se ha dado cuenta porque todo el mundo está pensando para el otro lado, y digo, cuando todo el mundo piensa lo mismo para el otro lado, cuando todos quieren sacar el mismo carrito de gallego de choripanes, digo, que alguien diga, bueno, voy a hacer lo contrario, ¿no? Sí, por otra parte, hay que pensar que de ninguna manera escribir un cuento es más fácil que una novela. Exige otras técnicas, exige otra predisposición, otros tiempos, pero no hay que pensar que el cuento es un subgénero de la prosa más sencillo. Un buen cuento, yo recién estuve dando una clase, estuvimos trabajando con Cortázar, y un buen cuento requiere de una maestría técnica. Creo que esto lo decía Cortázar, ¿no? El dardo tirado que da en el blanco, no puede dar un milímetro hacia afuera. Y en ese sentido, yo creo que esto lo dije en tu programa, hay que celebrar que el último premio Nobel fue para una cuentista como Alice Munro, ¿no? Eso es interesante también. Alice Munro, que tenemos que volver a hablar de ella, te vamos a invitar cuando hablemos la semana, porque realmente es alguien que hay que hablar de Alice Munro. Bueno, y he conseguido ahora unos libros y me los he traído en inglés, y la verdad es que es otra experiencia leerla en su lengua, ¿no? Bueno, yo soy traductora, así que puedo hablar con conocimiento de causa. La textura de la literatura escrita en una lengua se pierde cuando uno la pasa a otra. Entonces, si bien las historias siguen siendo igualmente buenas y potentes, pero hay algo indefinible que yo le llamo textura, que lo acabo de descubrir, ¿no? He leído cuentos y me parecía que los leía por primera vez al leerlos en la lengua original. De alguna forma, estaba pensando que lo mismo que estabas diciendo vos de Borges, se lo dije el lunes a esta muchacha, que Borges en este momento no encontraría editor prácticamente, claro, porque solo escribía o poesía, bueno, poesía es más fácil capaz que el libro de cuentos, ¿no? Porque increíblemente hasta eso se admite más un libro de poesía. De todas formas, Claudia, vos sabés que me interesó mucho lo que decías de Alice Munro, y vamos a ver si cuando le vamos a dedicar una semana pronto, pero el mes que viene capaz, y te llamamos para hablar, digamos, más en particular de este tema. Vos ya estuviste hablando, comentamos un cuento, me acuerdo, precioso de esta, que son cuentos largos aparte, ¿no? Son cuentos, bueno, ahí de 35 páginas, 40 páginas. También podemos hablar cómo definir el cuento, ¿no? El Pozo, ¿qué es? ¿Una novela, un cuento largo, una novela corta? O Jacob y el otro está como cuentos, y Jacob y el otro es más largo que El Pozo. Exactamente. Y El Pozo está como novela. Casi que te diría que cuando uno va a definir el cuento o la novela, inmediatamente uno piensa en un ejemplo que tira la definición abajo, porque es muy difícil de encasillar. Bueno, Claudia Mengual, ustedes la están escuchando con esa simpatía que tiene, va a estar hablando con Luis Fernando Iglesias, y los dos van a estar moderados porque se soliviantan moderados por Jaime Clara, van a estar moderados los dos en una charla de amigos. Yo creo que vale la pena porque está bueno hablar desde desde un tono informal, desde hablar de la carpintería, de las narraciones de las obras. Y justamente, Pablo, no queremos hablar desde la academia, sino desde la cocina. Exacto. Porque nosotros somos escritores. De la cocina, de la carpintería, en fin, como hablaba Borges, que digo, por eso también es tan atractivo ver a los escritores hablando de eso, porque es muy accesible. Van a estar el próximo jueves a las 19:30 en la Fundación FUCAC, narrar una historia de los imprecisos límites entre el cuento y la novela. Esto FUCAC está en 18 de julio y Pablo María. Gracias por estar aquí, Claudia Mengual.
Muchas gracias, un abrazo para todos. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a seguir conversando con Pablo Brown, el director de Filba, y con Roberto Prato. Que lo pasen muy bien.